También un saludo muy especial y darles la bienvenida a todas las personas que nos siguen por nuestro canal en YouTube. Que este medio de evangelización nos fortalezca en el camino de fe y en el seguimiento de nuestro Señor Jesucristo. Presentemos al Señor todas nuestras intenciones. Padre Santo, te presentamos nuestro corazón, te presentamos nuestra vida, te presentamos, Señor, nuestra pequeñez. Concédenos la gracia de tu Espíritu, fortalécenos en el camino de la fe, renuévanos en la gracia del bautismo, que animados e iluminados siempre por tu palabra, podamos crecer en ese ser testigos de tu reino, ser misioneros de tu evangelio. Danos tu gracia para que podamos crecer cada día en el conocimiento de ese misterio, la salvación que tú nos has regalado en nuestro Señor Jesucristo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Me sedujiste, Señor, y me dejé seducir. Fuiste más fuerte que yo y me venciste. He sido el hazmerreír de todos. Día tras día se burlan de mí. Desde que comencé a hablar, he tenido que anunciar a gritos violencia y destrucción. Por anunciar la palabra del Señor, me he convertido en objeto de oprobio y de burla todo el día. He llegado a decirme, ya no me acordaré del Señor, ni hablaré más en su nombre. Pero había en mí como un fuego ardiente, encerrado en mis huesos. Yo me esforzaba por contenerlo y no podía. Voy a compartir con ustedes, como siempre lo hacemos, algunos elementos para poder nosotros contemplar el texto y así como tratar de profundizarlo y llevarlo a nuestra vida cristiana, a nuestra vida espiritual. Entonces, aparece aquí un elemento que está también muchas veces en la Sagrada Escritura, y es el tema de la relación de Dios con el hombre, la relación de Dios con su pueblo, con una, digamos, con una analogía, como con una comparación en ese amor de pareja. Entonces el tema, recordemos que, por ejemplo, en algún texto de los profetas está ese anuncio de Dios que dice, llevaré a mi pueblo al desierto y recordaré el amor de juventud. Y entonces seduciré a mi amada. Y entonces aquí está también como, es la relación del alma con Dios. Y entonces aquí Jeremías está haciendo como una confesión muy profunda. Me sedujiste, Señor, y me dejé seducir. Fuiste más fuerte que yo y me venciste. Como que el profeta ha opuesto resistencia, pero el Señor me ha seducido. Ahora, ese seguir a Dios o ese dejarme seducir por la palabra de Dios me ha convertido en el hazme reír de todos. Se burlan de mí día tras día. Y es como una contradicción espiritual que experimenta el profeta. Sigue la palabra de Dios, pero esa palabra de Dios le ha generado como un sinsabor en su corazón. Todos se ríen de mí.
Día tras día se burlan de mí. Entonces el profeta ha tenido que anunciar violencia y destrucción. Jeremías también experimenta esta otra contradicción. Es un hombre de paz, pero esa palabra, ese anuncio que ha tenido que hacer, no ha sido de paz, sino que ha sido de violencia y destrucción. Por anunciar la palabra del Señor, me he convertido en objeto de oprobio y de burla todo el día. Entonces, el profeta, Dios lo ha seducido, Dios lo ha llamado. Y en esa llamada se le ha encomendado una misión, pero ha tenido que anunciar algo contrario a su corazón. Ha tenido que anunciar violencia, ha tenido que anunciar destrucción. Y entonces, por anunciar esa palabra del Señor, el profeta se ha convertido en objeto de oprobio y de burla. Esa palabra, por anunciar esta palabra que me ha seducido, me he vuelto el hazmerreír de todos. Y entonces, como que hay un propósito humano en el corazón del profeta. Ya no me acordaré del Señor, ni hablaré más en su nombre. Como que el profeta hace un propósito. Ya no quiero seguir con esto, ya no quiero esta misión, ya no me acordaré más del Señor, ni hablaré más en su nombre. Pero había en mí como un fuego ardiente encerrado en mis huesos. Había en mí como un fuego ardiente encerrado en mis huesos. Yo me esforzaba por contenerlo y no podía. Y entonces, también habremos escuchado nosotros cómo esa palabra de Dios, como lo dice el apóstol San Pablo, es más cortante que espada de dos filos. Penetra hasta los tuétanos, hasta las profundidades del alma. Y entonces el profeta experimenta algo en su interior que no puede contenerlo. Era como un fuego. Hay otra traducción que aparece y dice, ese fuego que yo quería sofocarlo, pero no puedo. Y entonces es esa palabra de Dios que una vez habita en el corazón del hombre, pues es la fuerza de ese reino de Dios. Ahora, yo quiero que pensemos en lo siguiente. Muchas veces, nosotros como cristianos, pues llamados también al seguimiento del evangelio. Pero a veces la gente incluso se burla de que seamos creyentes. O a veces se burlan de lo que nos pide el evangelio para la vida. A veces también, pues estamos llamados a ser profetas en medio de las realidades del mundo. Y entonces, por anunciar la palabra del Señor, pues también eso puede volverse como oprobio y burla para nosotros. Nosotros seguimos a Jesucristo y estamos llamados a ser esos creyentes en medio del mundo, pero a veces el mundo, pues, hace de eso un oprobio, hace para nosotros una burla. Y entonces también podemos tener la tentación o ese deseo que tuvo el profeta. Ya no me acordaré más del Señor, ya no hablaré más en su nombre. Esa es la tentación como de es mejor alejarme. Pero
hay un fuego ardiente, el Espíritu que se nos ha dado. Puedo esforzarme por contenerlo, pero no podremos. Podemos pensar un poco compartiendo este texto y contemplándolo. Pensar en esa condición cristiana a la que estamos llamados como bautizados. Somos también llamados a ser profetas en medio del mundo. Y entonces, ese ser discípulos de Cristo en medio del mundo nos puede traer dificultades. El mundo pareciera se burla de la fe. O a veces el anunciar el mensaje del Evangelio pueden hacer de eso una burla. Y nosotros también podemos, pues, como que tener la tentación de entrar en esa misma dinámica del profeta. Ya no me voy a acordar más, ya no voy a anunciar más, ya no voy a hablar más, ya no voy a... Jesús en el Evangelio nos lo dijo. Si a mí me persiguieron, a ustedes también los perseguirán. Y entonces, podemos también tener esa tentación del profeta. Ya no voy a hablar más. Casi como, pienso yo, como esconder nuestra condición de creyentes. O como que no sepan si creo en Dios o no. Entonces, ¿cómo vivimos nosotros esa circunstancia? También yo puedo decir, bueno, entonces no voy a decir, voy a ocultar esto, no quiero decirlo, pero esa palabra de Dios se nos ha dado y está en nuestro corazón. Y está para ser anunciada. Y el profeta entonces lo confiesa. Era como un fuego en mi interior. Quería sofocarlo y no podía. Entonces, que podamos nosotros también pensar en nuestra condición de bautizados, en nuestra condición de discípulos de Cristo, cómo vivimos también esa misión profética en el mundo, cómo vivimos nuestro discipulado, cómo vivimos nuestro seguimiento del Señor en medio de las circunstancias de nuestra historia. A veces renegamos de Dios y de su plan de vida para nosotros, pero su amor es tan grande que es mayor que nuestra negación. El amor de Dios es tan profundo que traspasa todas las circunstancias humanas, finalizando en no separarnos de su amor. Necesitamos sentir ese celo de las cosas de Dios. Pero yo pienso que cuando hemos hecho un camino de fe, cuando hemos vivido la experiencia del encuentro con el resucitado, entonces es cuando podemos nosotros crecer en ese ser testigos y profetas del Evangelio en medio del mundo. Y yo pienso que en ocasiones hemos tenido como ese caer en el pecado de la omisión. Entonces que como que es mejor no involucrarme, es mejor no decir, es mejor como pasar de largo. Pero después reconocemos que hemos debido decir algo. Vamos a pensar o frente a una injusticia o frente a una situación que vemos que pensamos está mal, como que después decimos, ¿por qué no dije algo? O porque yo pensé en decir esto, pero algo nos faltó para ser profetas en esa circunstancia. Pero la acción de Dios y ese fuego del Espíritu, ese fuego de la palabra de Dios, permanece en nosotros, permanece en los creyentes. Y entonces, que podamos nosotros crecer en ese discernir
cómo vivir esta dimensión de profetas, cómo vivir, cómo discernir, cómo llevar esta palabra de Dios a las circunstancias de nuestra vida cotidiana. Crecer animados por la gracia del Espíritu de Dios en ese ser testigos de Cristo en medio del mundo. Padre, ayúdame a experimentar ese fuego ardiente para amar y servir a mi Señor Jesús y a los que me rodean. Sí, muy bien, le pedimos a Dios esa gracia, que Él nos ayude a experimentar ese fuego ardiente que es su amor, para que nosotros podamos amar y servir al Señor Jesús y amándolo a Él, pues amar y servir a los que nos rodean. Muchas gracias. Fernando, gracias. Que Dios nos dé la fuerza para seguir a Cristo a pesar de los ataques del mundo, donde somos vistos como ignorantes y anticuados. El mundo nos ve así, como ignorantes. Creemos en Dios, entonces ignorantes o anticuados. El mundo piensa eso muchas veces y es parte de esa burla o esa a veces incluso persecución que se vive por ser creyentes. En ocasiones vivimos lo mismo que el profeta en su tiempo, es cuando pasan esas ideas por nuestra mente. Sí, Ana, muchas gracias. Entonces, es la experiencia del profeta. Entonces, el profeta sufre esa burla de su pueblo, el profeta sufre el bullying de sus cercanos, y entonces él dice, no, mejor ya no me voy a acordar de esto, ya no voy a profetizar más, pero es como ese fuego ardiente que lo quiero sofocar y no puedo. Y esa palabra de Dios en nuestro corazón. Yo pienso que pues en nosotros de experiencia estamos llamados a crecer en el conocimiento del Evangelio, y esa palabra de Cristo es el fuego del amor de Dios en su Hijo Jesucristo, que nos anima cada día a ser esos profetas en medio del mundo. El Señor nos ha revelado su palabra y nos llama a seguirlo. Es el Evangelio, es el reino de Dios. Somos bautizados y estamos llamados a manifestar, a ser testigos. Estamos llamados a ser misioneros del Evangelio en medio del mundo. A veces, como que tomamos la decisión, es mejor pasar de largo. Pero hay en nosotros ese fuego ardiente. No podemos contenerlo, porque es la palabra de Dios. Esa palabra de Dios que contiene la fuerza del resucitado. Padre Santo, concédenos renovar nuestra vida cristiana en el fuego de tu amor. Es el fuego del Espíritu. Renuévanos siempre en el fuego de tu misericordia. Fortalécenos en el camino de la fe, para que podamos crecer como testigos, discípulos y misioneros de tu Hijo en medio del mundo. A veces, Señor, también se burlan de nosotros. A veces como el hazme reír. Pero tú nos llamas a ser tus misioneros en medio del mundo. Fortalécenos con tu palabra. Concédenos que, conociendo cada vez más tu palabra, nos podamos ver fortalecidos en nuestra fe, en el seguimiento de tu Hijo. Que tu palabra alimente cada día nuestra fe, nuestra esperanza y nos renueve en el amor. Tu Espíritu, Padre Celestial, nos acompañe en el seguimiento de tu Hijo. Ayúdanos a ser tus testigos, tus misioneros en medio del mundo. Que ese fuego de tu amor arda siempre en nuestro corazón. Que ese fuego de tu palabra esté siempre en nuestro interior. No lo podremos contener, Padre Santo. Y ese fuego será el que nos impulse a seguir siendo tus creyentes, tus discípulos en medio del mundo.
discípulos de tu Hijo Jesucristo. Oremos al Padre, como Cristo mismo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. Santísima Virgen María, nos acogemos a tu intercesión maternal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. María, Reina de la Paz, ruega por nosotros. Ruega por nosotros. Nuestra Señora de Guadalupe, Emperatriz de las Américas, ruega por nosotros. Nuestra Señora Reina de los Ángeles, ruega por nosotros. La paz de Dios, que sobrepasa todo juicio, custodie sus corazones y sus pensamientos en el conocimiento y el amor de Dios y de su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Con el amparo maternal de la Santísima Virgen María, podemos ir en paz. Gracias a Dios. Muchísimas gracias.